poco antes, cuando se estaba rumoreando esta situación, conversó con Agencia F el líder de la CAM, Héctor Yaitul Miguel Ángel. De hecho, hacían un comentario durante el programa las personas que nos están siguiendo respecto a esa situación, a lo que opina este dirigente de la CAM, que se ha adjudicado, recordemos que la coordinadora Arauco Mayeco se ha adjudicado diversos actos de sabotaje, como lo plantean ellos, ataques incendiarios contra empresas forestales principalmente. Escuchemos lo que dijo Agencia F, Héctor Yaitul Miguel Ángel, para poder analizarlo más a fondo respecto a lo que se está viviendo en la macrozona sur, principalmente en las provincias del Biobío, Arauco, Cautín y Mayeco. Escuchemos lo que señaló. La reivindicación territorial va a seguir y esto no debiera tener un resultado de más violencia o más confrontación. La guerra a nadie le conviene y nosotros pensamos que hay una mirada más amplia. Existe esto, existen forestales arrinconando comunidades, existen políticas extractivistas en demasía, existe una devastación del Gualmapu y esto no da para más en definitiva. Entonces, o es un tema de lucha permanente, de confrontación tal, o se buscan soluciones políticas, porque tendríamos la posibilidad de dar cuenta de la realidad. Y ese es uno de los grandes temas que a nosotros nos importa, dar cuenta de la verdadera realidad del conflicto. Y eso es el temor que tiene este Estado, el gobierno chileno, porque ellos tienen la función, el rol de esconder esa realidad. Miguel Ángel, un discurso que quizás no lo habíamos escuchado a Héctor Yaitul, el que plantea principalmente al señalar el punto que la guerra no le conviene a nadie. Obviamente, yo creo que estamos todos de acuerdo en que no queremos más violencia en la macrozona sur del país. Efectivamente, los temas están centrándose en con quién conversar. Recordemos de que hasta la propia presidenta de la Comisión Constitucional, Elisa Loncón, han habido organizaciones, han habido en la propia Constitución que dicen que no las representa. Entonces, ¿cómo encontrar el referente de conversación para que en total quienes sientan que están vulnerados sus derechos puedan tener reparación? Y no dar lugar a que, y yo creo que esa es la mirada, organizaciones que no tienen nada que ver con el pueblo mapuche hoy día estén por medio de las armas tratando de lograr ciertos alcances en una causa que efectivamente no está vinculada al pueblo mapuche, ni mucho menos, y la gran mayoría del mundo mapuche, el 90%, lo único que quiere es estar tranquilo, poder seguir produciendo y alcanzar la dignidad que necesitan. Estoy de acuerdo, Carlos, en que efectivamente hay sectores que no tienen agua, sectores que no tienen educación, sectores que están postergados, y ahí es donde tiene que ser el foco el Estado. Y ahí debe entrar la mano política para poder solucionar esos problemas, pero esos son los problemas reales. El problema de la violencia es un tema que se acota a grupos armados que, tratando de identificarse con eso, van por una vía que no tiene nada que ver con lo que es y necesita la Araucanía para su desarrollo. Sí, recordemos que justamente la búsqueda de ese diálogo es lo que se plantea por las universidades de la Araucanía en conjunto con el Centro Nansen, y que se está realizando ya un trabajo para apuntar a con quién y cómo dialogar, en qué contexto, entendiendo en que las necesidades y problemáticas que se viven en la región son bastante diversas, como tú muy bien lo señalabas recién, Miguel Ángel.
Entonces, es importante hacer un seguimiento a ese trabajo que están realizando las casas de estudio, donde está incluida la Universidad de la Frontera y el Centro Nansen, para poder ver cómo se va concretando. Recordemos que la hoja de ruta que plantearon hace aproximado un mes no tiene plazos fijados, entendiendo en que la forma de diálogo es distinta dependiendo de los puntos con los que se quiera dialogar en torno a la problemática que se vive en la macrozona sur, donde está incluida la región de la Araucanía, obviamente, principalmente en la provincia de Malleco y fuertemente en las últimas semanas en la zona de la costa Araucanía. ¿Quién no podría concordar con Yaitul en orden a que la guerra no le hace bien a nadie? Pero también debería entender que estas acciones de sabotaje, como ellos dicen, han costado vidas humanas, personas lesionadas, daños millonarios a fuentes de trabajo que son precisamente las que acceden las comunidades mapuches. Entonces, ahí hay un gran contrasentido respecto del accionar entre el discurso y la acción que llevan adelante organizaciones como la CAM, Carlos. Entonces, la verdad que me parece relevante esa posición de hoy día y que a lo mejor es una señal que está destinada a encontrar una fórmula de diálogo y que habría que irla analizando quienes están precisamente en la línea de encontrar la solución a este conflicto que ha traído tanta destrucción a nuestra región, Carlos. Sí, eso es lo importante, ver si se toma este mensaje como un paso importante para ir alcanzando el diálogo y ir tratando de encontrar soluciones que obviamente permitan llevar la tranquilidad a la región, porque lamentablemente algunos hechos de violencia también alejan a turistas y sabemos la importancia que tiene el turismo para la Araucanía, más aún comprendiendo lo que hemos vivido durante el último año y medio con esta pandemia. Así que es importante empezar a unir esfuerzos para llegar a una solución que permita la tranquilidad de los vecinos y vecinas de la región de la Araucanía y la macrozona sur. De momento, como bien te decía al inicio del despacho, Miguel Ángel, hoy ya se están desplegando, ayer en la tarde, en la provincia de Arauco, en Lebu, para ser más exacto, el ministro del Interior hizo la recepción ya oficial de este estado de emergencia, con las fuerzas desplegándose por distintos puntos de las 4 provincias que se encuentran bajo este estado de excepción constitucional de emergencia, que regirá por los próximos 15 días en las regiones del Biobío y la Araucanía. Fíjese, Carlos, estaba recordando que esta no es la primera vez que hay alguna señal de parte de la CAM. Un ex vocero, Víctor Ancalaf, recordemos, estuvo conversando con autoridades de gobierno, incluyendo forestales y otras organizaciones que estaban en la línea también de avanzar en un tipo de diálogo y conversación. Y bueno, recordemos lo que sucedió con él. Tuvo amenazas, él mismo lo dijo, y que definitivamente lo hizo cambiar en la posición frente a lo que es este conflicto. Sí, se han generado algunos diálogos. Esperemos que se generen muchos más y que estos sí puedan contribuir y permitir lo que más se anhela, que es la tranquilidad de los vecinos y vecinas de la Araucanía. Eso es lo que se necesita en estos momentos, porque tú planteabas un punto no menor. Se han perdido vidas civiles, vidas uniformadas, y no podemos seguir permitiendo eso, que fallezcan personas a raíz de hechos de violencia. Es lo que nadie quiere y es lo que tenemos que encontrar una solución en el corto plazo. Pero claro, Carlos, imagínense, estamos revisando estas imágenes que son de hoy día y que Cristian Karen nos está enviando desde Ercilla. ¿Qué turista, como usted decía, podría interesarse venir a una región donde están militarizadas sus rutas, donde hay gente con armas de fuego que dicen que se van a enfrentar con las Fuerzas Armadas? Entonces, es un tema muy, muy complejo para nuestra región lo que estamos viviendo. No es una buena señal
que la seguridad de quienes vivimos en la región tenga que estar en manos de las Fuerzas Armadas, en una situación de excepción en el resto del país. Entonces, estamos hablando de algo mucho más serio, Carlos, que pensar en que esto lo podemos solucionar solamente con encontrar el diálogo y sentarnos a conversar. Esos son grandes esfuerzos que se están haciendo, donde están todas las iglesias, donde están las universidades, donde la Universidad de la Frontera también participa, que es el camino, creo yo, final para cerrar esta crisis que vivimos. Pero lo que hoy día estamos viendo con la presencia de las Fuerzas Armadas resguardando nuestras rutas es un panorama que no quisiéramos vivir. Sí, en parte quizás una crítica que se ha hecho desde muchos sectores que tiene que ver con la ausencia del Estado en la macrozona sur, no ejemplificado en un gobierno de turno, porque aquí es mucho más grande la situación que X gobierno. Entonces, ese es el punto. Hay que tratar de aunar criterios, que los distintos actores que están en las regiones se hagan parte, y eso lo hemos visto afortunadamente con el diálogo que buscan las universidades junto al Centro Nansen para poder encontrar la tranquilidad.